Hola a todos, les habla Rey. Desde atracciones de parques temáticos hasta muñecas encontradas en catástrofes nucleares, aquí tienes 11 de las cosas más espeluznantes que han encontrado exploradores urbanos. Número 11. Disney Discovery Island. Es humano estar interesado en lo extraño, y no es de extrañar que la gente de todo el mundo esté fascinada por los espeluznantes lugares abandonados. Los aventureros conocidos como exploradores urbanos salen a descubrir todo tipo de edificios que han sido descartados por la sociedad. Pero no se trata de un solo edificio. Muchas veces las instalaciones enteras a veces se dejan solo para que se asienten y acumulen polvo. Al igual que el parque temático Discovery Island creado hace décadas por nada menos que Disney. Discovery Island se mantiene fiel a su nombre y reside en una isla privada en las afueras de Bay Lake, en Florida. El parque se conocía originalmente como Treasure Island en los años 70 y en realidad estaba abierto y era disfrutado por familias de todo el mundo. Sin embargo, después de que Animal Kingdom en Disney World abrió en 1999, Discovery Island fue completamente abandonada. Durante años estuvo estrictamente vigilada y no se le permitió la entrada a nadie, pero un explorador pudo colarse y documentar su experiencia. Tomó fotografías de sus descubrimientos y las puso en línea para que todo el mundo las viera. El otrora vibrante parque temático había sido invadido por la vegetación y alguna vez los edificios de aspecto feliz ahora se estaban derrumbando. Dado que la principal atracción de la zona en los años 70 era la vida silvestre, había un hospital de animales para cuidarlos. El explorador encontró el hospital todavía en pie, sorprendentemente con refrigeradores todavía adentro que contenían medicamentos y suministros para animales. Sin embargo, otras partes del edificio estaban en ruinas. Después de más de 20 años, Discovery Island finalmente ha sido redescubierto, aunque no está a la par con los estándares actuales de Disney. Número 10. Calaveras en el Reino Unido. Dos conocidos exploradores urbanos de YouTube se encontraron con una espantosa sorpresa mientras filmaban uno de sus nuevos videos. El dúo de marido y mujer, Danny y Felicity Duffy, estaban buscando en un pub abandonado en el área del Gran Manchester en el Reino Unido, cuando encontraron un cráneo humano. Estaba ubicado en el bosque cerca de una chaqueta militar abandonada. Danny lo enfocó con la cámara para verlo mejor, una acción que luego recibiría un poco de reacción de los espectadores diciendo que era una falta de respeto molestarla. Después de darse cuenta de lo que habían encontrado exactamente, los dos llamaron a las autoridades locales. Le dijeron a la policía que no estaban seguros de si era real, pero definitivamente lo que parecía. Una vez que los agentes llegaron al lugar e investigaron, sacaron el objeto para que el equipo forense lo estudiara más a fondo. Aquí se determinó que el cráneo era real. Como exploradores veteranos, esta era la primera vez que los Duffy veían algo así. Desde entonces le han dicho a los espectadores que se tomarán un descanso de la exploración y de YouTube para recuperarse de esta experiencia traumática. Número 9. Six Flags en Nueva Orleans. Conocidos por algunos como los reyes de las montañas rusas, las atracciones de Six Flags han dominado la escena de los parques de diversiones en Estados Unidos durante décadas. ¿Pero sabías que una atracción de Six Flags en realidad está completamente abandonada? En Nueva Orleans hay atracciones que se han oxidado desde 2005, desde el desastre del huracán Katrina. El parque solo había estado abierto durante 5 años antes de tener que cerrar sus puertas debido a inundaciones y daños excesivos. Al estar construido en un área conocida por las tormentas, uno pensaría que hubieran estado mejor preparados. Y esa es la cosa, no lo estuvieron. Posavasos diseñados para resistir vientos huracanados y elevadores de metal para evitar daños de los animales, incluso con sistemas anti-inundación. Six Flags Nueva Orleans aún así tuvo que cerrar. Una vez que la tormenta comenzó a caer, los sistemas del lugar comenzaron a fallar rápidamente. Aunque el parque cerró, se mantuvo la seguridad para disuadir a los intrusos, pero eso no ha detenido a todos. Han aparecido imágenes en línea en todos los rincones de internet de exploradores novatos que intentan echar un vistazo al interior. Aquellos que tuvieron éxito vieron montañas rusas intactas junto a carruseles sin paneles y columpios. El parque todavía está congelado en el tiempo, así que si alguna vez te sientes aventurero y no te asusta la seguridad, quizás intentes echar un vistazo tú mismo. Número 8. Escuela de Veterinarios.
Un explorador urbano llamado Stefan Bernard descubrió más de lo que esperaba cuando encontró una escuela de veterinaria abandonada. Ubicada en Anderlecht, Bruselas, las cosas que encontró adentro podrían dar pesadillas incluso a los más grandes entusiastas del terror. Así que si te enfermas del estómago con facilidad, es mejor que no escuches lo que voy a describir. Después de permanecer intacto durante décadas, el edificio alberga antiguas salas de conferencias llenas de sillas anticuadas estilo teatro y largos pasillos vacíos. Sin embargo, la peor parte está abajo. Stefan y sus compañeros hicieron todo lo posible para no vomitar mientras se dirigían al sótano con poca luz y olor pútrido. El hedor a formaldehído viejo estaba por todas partes cuando encontraron innumerables recipientes llenos de partes de animales muertos en frascos de vidrio de casi 100 años. Algunas de las criaturas que encontraron eran irreconocibles y otras eran experimentos científicos que salieron mal, como la cabeza de un ternero unida a la pata de un gato. Había animales enteros, órganos, cerebros, lo que sea que puedas imaginar, allí lo tenían. Y todo eso lo habían dejado en la oscuridad, abandonado supurando productos químicos durante un siglo. Número 7. Hospital Gonjam. Todos los programas de fantasmas que existen han visitado al menos un antiguo hospital psiquiátrico, por lo que tiene sentido que también haya uno en esta lista. El Hospital Psiquiátrico Gonjam en Corea del Sur ha sido catalogado como uno de los lugares más embrujados del país. Las leyendas de pacientes que mueren de formas misteriosas han contribuido a la fama del edificio y finalmente llevaron a su cierre en la década de 1990. Las leyendas eran una de las razones, pero la economía y las condiciones laborales eran las principales. A pesar de estar cerrado al público, miles de personas ingresaban al hospital cada año para echar un vistazo a los espeluznantes pasillos. La instalación quedó casi intacta con sus máquinas, camas y equipo médico dentro de las habitaciones antiguas, pero gran parte del edificio se está deteriorando, con los tablones del piso elevándose y los techos cayéndose. Incluso se filmó una película de Corea del Sur sobre el hospital, llamada Gonjam Haunted Asylum, asegurando así su reputación. Número 6. Prisión de Billboard. Las prisiones son conocidas por ser espeluznantes, ya sea que tengan prisioneros en la actualidad o si los prisioneros no han estado allí durante cientos de años. La prisión de Billboard tiene siglos de historia y se construyó por primera vez en 1779, originalmente bajo el control de los Países Bajos austriacos. Los historiadores creen que más de 12,000 personas podrían haber sido apretujadas en las celdas en un momento u otro en uno de los 4 pisos. Tampoco eran quisquillosos con quien era arrojado tras las rejas. Borrachos, prostitutas, vagabundos, cualquiera que fuera una molestia era arrojado a Billboard. Tampoco había mucha luz capaz de brillar a través de las estrechas rendijas del interior de las celdas. Los presos eran obligados a trabajar con fines de reeducación y se utilizaban para convertir artículos como lana, algodón y cáñamo en productos vendibles. Durante los siglos XVIII y XIX, la instalación sirvió como hospital militar, cuartel durante la Primera Guerra Mundial, centro de detención y finalmente hace unas décadas se convirtió en monumento histórico. En la prisión, ahora abandonada y convertida en sitio turístico, los rasguños en las paredes de los presos del pasado todavía rondan las celdas, contando los días hacia la libertad o quién sabe qué. Número 5. Jonestown. Si no estás familiarizado con el trágico desastre que fue Jonestown, permíteme presentártelo. En los años 70, un hombre llamado Jim Jones dirigió un gran culto llamado People's Temple. Jones fue un narcisista carismático que convenció a cientos de sus seguidores a mudarse a Guyana, en América del Sur, y construir su propio pequeño paraíso. Por un corto tiempo pareció así. Tenían sus propias granjas y casas, así como un centro comunitario donde Jones dirigía sermones y predicaba. Pero todo dio un giro en 1978, cuando Jones logró convencer a 909 de sus miembros, incluidos algunos niños, de que bebieran Kool-Aid con cianuro. Después de que las autoridades retiraron los cuerpos y limpiaron la escena del crimen, la pequeña comunidad que habían construido quedó intacta. Cerca de una ciudad portuaria llamada Kaituma, lo que queda de Jonestown es un inquietante recordatorio de la tragedia que tuvo lugar. Las cabañas vacías que alguna vez sirvieron como vivienda, un pabellón olvidado e incluso la silla del propio Jones permanecen. El letrero que una vez le dio la bienvenida a miembros de la secta emocionados, listos para comenzar su nueva vida en el paraíso, todavía se lee: Bienvenidos al templo del pueblo Jonestown.
Aparte de eso, la mayor parte del área está cubierta de jungla y oxidación. Un explorador que decidió visitar el sitio mencionó lo escalofriante que era, mientras se abría camino entre los arbustos que llegaban hasta el techo que crecían en el área donde una vez estuvo el pabellón. Lo que más le impactó fue el silencio, sin pájaros, sin insectos, nada. Incluso con la vegetación que se apodera del otrora vibrante asentamiento, el aire de Jonestown aún recuerda los horrores que alguna vez tuvieron lugar allí. Número 4. Isla Hashima. Otra isla más. Hashima se encuentra a unos 14 kilómetros de la ciudad de Nagasaki, que fue alcanzada en 1945 por una bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. La isla Hashima era originalmente conocida por su extracción de carbón submarina y era un símbolo de la ventaja industrial de Japón. También se la conocía como Isla Acorazado por su gran parecido con un barco de guerra. Abrió sus puertas en 1887 y cerró casi un siglo después en 1974. La gente simplemente empezó a irse después de que las reservas de carbón se estaban agotando. Prácticamente solos durante décadas, los exploradores se interesaron rápidamente por los misterios de la isla, uno de los cuales tiene una historia oscura. Los trabajadores de la mina de carbón a menudo estaban sumergidos en entornos de trabajos duros, y más de 1000 fueron víctimas de la desnutrición, el agotamiento y las malas condiciones, muriendo en la isla solitaria. Los visitantes de la isla serán testigos de enormes complejos de apartamento construidos con hormigón e invadidos de plantas que parecen sacados de un páramo apocalíptico. Número 3. Reino de Gulliver. Continuando con la tendencia de los parques temáticos, el reino de Gulliver en Japón se encuentra debajo del infame monte Fuji y se basa en la historia del libro de los viajes de Gulliver. Se inauguró en 1997 y estuvo abierto por un breve periodo de 10 años. El parque fue creado para impulsar la economía cerca de la prefectura de Yamanashi y tuvo un éxito temporalmente en la creación de empleos en la construcción, pero el empleo a largo plazo no se mantuvo muy bien. Lamentablemente, la ubicación fue una de las principales desventajas del parque. Aokigahara, también conocido como el bosque suicida de Japón, está muy cerca del reino de Gulliver, por lo que parece estar maldito. Y como si eso no fuera lo suficientemente malo, la aldea cercana, Kimikuishiki, era el centro del culto Om Shinrikyo y la producción de gas, así que no era tan atractivo. No queda mucho del parque ahora, aparte de la enorme e inquietante estatua de Gulliver de 45 metros de largo, atada y tirada en el suelo en el centro de los escombros. Después de permanecer aislada durante tanto tiempo, Gulliver está cubierta de grafitis y sirve como un inquietante recordatorio de la existencia del parque. Número 2. Pripyat. Chernóbil es el incidente de fusión nuclear más grande que haya tenido lugar en nuestro planeta. Se desconoce el alcance del daño causado por la explosión, pero se estima que miles de personas murieron a causa de la radiación en sí o de lesiones relacionadas. La ciudad de Pripyat era el hogar de los empleados de la planta de energía nuclear de Chernóbil y estaba muy cerca de la instalación. En su apogeo, cerca de 49,000 personas llamaron hogar a la ciudad en 1985. Un año después, cuando ocurrió la explosión, nadie sabía qué tan grave era. Un día después de la explosión, los autobuses llegaron en masa para evacuar a los residentes de Pripyat, lo que los obligó a abandonar sus hogares y muchas de sus pertenencias para escapar de la lluvia radioactiva. Los científicos estiman que el área no será habitable durante al menos otros 24,000 años, por lo que no hay vuelta atrás para los residentes anteriores, por lo menos legalmente. A pesar del riesgo de radiación, las personas todavía se han colado en la ciudad abandonada para documentar los cambios y presenciar la experiencia de Chernóbil por sí mismos. Las fotos de estos valientes y bastante estúpidos exploradores muestran representaciones inquietantes de jardines de infancia desiertos, llenos de muñecas y osos de peluche, piscinas vacías y gimnasios llenos de zapatos y equipos deportivos desechados. El sitio del colapso en sí también ha sido explorado para horror de muchos. Sin embargo, definitivamente no recomendamos que tú mismo vayas, a menos que desees morir por radiación. Número 1. North Brother Island. Desconocido para muchos fuera del Bronx en Nueva York, se encuentra una isla abandonada que alguna vez fue el hogar de enfermos. El aislado centro médico se abrió en la década de 1880 y fue el hogar para quienes padecían enfermedades contagiosas. Aquellos con tuberculosis, fiebre amarilla, viruela, tifus y otras más fueron enviados a cuarentena en North Brother Island. Una paciente famosa llamada María Tifoidea fue el primer caso documentado de portadora asintomática de tifus. Debido a estos
saberlo transmitió la enfermedad a más de 25 personas diferentes. Tras su descubrimiento fue puesta en cuarentena hasta su muerte 18 años después por neumonía. Más de 1000 personas murieron en el hospital después de un accidente de barco de vapor en 1905, y quién sabe cuántas otras murieron de diversas enfermedades. Después de la Segunda Guerra Mundial se utilizó como alojamiento para veteranos de guerra, y luego se convirtió en un centro de tratamiento para adictos a la heroína. Años más tarde, en 1963 se cerró y no se ha abierto al público desde entonces. Oficialmente es un santuario de aves para las garzas nocturnas coronadas de negro, pero extraoficialmente es un lugar de ensueño para los exploradores urbanos. Las fotos revelan que los edificios de la isla están deteriorados y cubiertos de maleza. Una muestra miles de libros tirados por el suelo, y otras muestran grandes habitaciones abiertas, con sillas todavía colocadas como si los fantasmas todavía estuvieran sentados en ellas. Y eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. ¿Qué pensaste de estos lugares abandonados y de lo que se encontró en su interior? ¿Considerarías visitar alguno de estos? ¿Conoces otras ubicaciones y elementos que deberían estar en la lista? Déjame saber todo esto abajo en los comentarios. Y por supuesto, como siempre, no olvides dar me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos interesantes como este.